Mi padre, el pastor Ezequiel, me encerró en un cuarto por 9 meses, diciendo que el Espíritu Santo me había elegido. Yo rezaba día y noche, pensando que estaba cargando un milagro, pero cuando el bebé nació con 6 dedos en cada mano, igual que mi padre, la ciudad entera vio la verdad. No era obra de Dios. Era la prueba viva de que mi propio padre me había convertido en una prisionera de mi propia fe. Hola mis queridos. Hola mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Mi nombre es Marta Evangelista de los Santos. Tengo 71 años y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de paz. En este exacto momento, mientras converso con ustedes, estoy aquí en mi cocina preparando gorditas de maíz caseras, de esas bien aguascalentenses. ¿Saben? El olor del maíz caliente en el comal está llenando toda la casa. Y miren, no hay perfume mejor que ese. Aprendí a hacer gorditas con una amiga querida, doña Aparición, allá en los años 70. Ella era como una madre para mí. Ella decía que el secreto estaba en amasar con cariño, como si estuviera amasando las penas de la vida junto. Y miren cuántas penas tuve que amasar, mija. Todos los sábados por la mañana me levanto tempranito a las 5 para preparar estas tandas. Vendo en el tianguis de la ciudad, allí cerca de la terminal de autobuses. Es un dinerito que ayuda con la pensión, pero más que eso, es una terapia para mí. Cada gordita que moldeo con estas manos viejas es una oración de gratitud por estar viva, por estar libre, por poder cocinar lo que yo quiera cuando yo quiera, sin tener que pedirle permiso a nadie. Y antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si este video toca su corazón de alguna forma, denle clic al botón de suscribirse y a la campanita, por favor. ¿Y saben qué más? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué rinconcito de México o del mundo me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Está de mañanita tomando su cafecito, después de la comida descansando un poquito, o ya es de nochecita y están ahí reflexionando sobre el día? Yo leo cada comentario que ustedes dejan, cada palabrita de cariño, y me quedo imaginándolos ahí del otro lado de la pantalla. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de afecto. Miren, mis amores, la historia que voy a contar hoy es pesada. Es una historia que cargo desde hace más de 50 años. Una historia que durante mucho tiempo me avergonzaba contar. Pero hoy, a mis 71 años, con mis cabellos todos blancos y estas arrugas que marcan cada lágrima que derramé, aprendí que mi silencio no protege a nadie. Mi silencio solo protegió a quien me lastimó. Voy a hablar sobre manipulación religiosa. Voy a hablar sobre cómo alguien que debería protegerme usó la fe, mi fe más pura y sincera, como un arma contra mí. Voy a hablar sobre cómo fui aprisionada dentro de mi propia casa, dentro de mi propia creencia, pensando que estaba viviendo un milagro, cuando en verdad estaba viviendo la peor pesadilla que una hija puede vivir. Si tú o alguien que conoces está en una iglesia donde el líder se pone como un dios, donde él controla cada aspecto de tu vida, donde tienes miedo de cuestionar o de salir, mija, mijo, presta atención a esta historia, porque el diablo no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestido de pastor, con una Biblia en la mano y versículos en la boca. En aquella época, en 1972, yo tenía apenas 18 años y vivía en Aguascalientes mismo, solo que del otro lado de la ciudad, en una casa grande que quedaba en el fondo de la iglesia pentecostal Arca de la Salvación. Mi padre era el pastor Ezequiel Evangelista. Y comenzar a contar esta historia, mis queridos, es como abrir una herida antigua que nunca cicatrizó bien. Pero vamos allá. Vamos juntos en esta jornada de dolor y al final, lo prometo, de liberación. Para entender cómo llegué a donde llegué, necesito regresar allá atrás, cuando yo era solo una niña pequeñita, corriendo descalza por el patio de la iglesia. Nací en 1954, aquí mismo en Aguascalientes, en una época en que la ciudad todavía tenía ese aire de balneario, con los hoteles bonitos y los turistas que venían a disfrutar de las aguas termales. Pero mi realidad
era bien diferente de todo ese glamour. Mi madre se llamaba Eulalia Bautista Evangelista. Era una mujer menuda, delgadita, siempre vestida con aquellos vestidos largos y oscuros que mi padre exigía. Ella tenía un rostro cansado, ¿saben? Incluso cuando yo era pequeña y ella debía tener unos 30 y tantos años, ya parecía vieja. Sus ojos eran hundidos, siempre asustados, siempre mirando al suelo. Ella nunca me abrazaba frente a mi padre, nunca cantaba, nunca sonreía. Hoy entiendo que mi madre vivía con tanto miedo como yo vendría a vivir después. Vivíamos en una casa grande de madera pintada de blanco, bien en el fondo de la iglesia pentecostal Arca de la Salvación. La iglesia quedaba al frente, en la calle principal, y nuestra casa quedaba atrás, escondida por una cerca alta de madera. Era una casa de 3 cuartos con una cocina grande que tenía una estufa de leña negra y enorme. Me encantaba cuando mi madre encendía aquella estufa en las mañanas frías de invierno. Aguascalientes tiene un invierno de partir en dos, mi gente. La sala del frente estaba prohibida para mí. Era la oficina sagrada de mi padre, donde él preparaba los sermones y donde recibía a los fieles que venían a buscar consejos u oración. Yo era hija única. Mi madre había perdido 3 bebés antes de mí. Ella contaba bajito, cuando mi padre no estaba cerca, que habían sido voluntad de Dios. Después de mí, ella nunca más quedó embarazada. Hoy me pregunto si aquello fue decisión de ella, si fue su cuerpo que ya no aguantó más, o si mi padre simplemente decidió que un hijo era suficiente para su ministerio. Mi rutina de niña era diferente de las otras niñas de mi edad. Me despertaba a las 5 de la mañana con la campana de la iglesia que tocaba para la primera oración del día. Mi padre exigía que yo estuviera presente en todos los cultos y había culto lunes, miércoles, viernes y domingo. A veces 2 el domingo. Antes de la escuela, tenía que leer 3 capítulos de la Biblia. Mi madre verificaba si había leído de verdad, haciéndome preguntas sobre los versículos. Yo estudiaba en la escuela primaria Dr. Francisco Escobar, una escuela pública allí cerca del centro de la ciudad. Iba y volvía a pie, siempre acompañada por mi madre o por alguna hermana de la iglesia. Mi padre decía que el mundo allá afuera estaba lleno de demonios y que yo necesitaba ser protegida. Yo no podía jugar en la calle como las otras niñas. No podía ir a la casa de las amiguitas. No podía participar en las kermes de la escuela porque eran celebraciones paganas. Las únicas amigas que tenía eran las hijas de los miembros de la iglesia. Y aún así, nuestros juegos sucedían siempre en el patio de la iglesia, siempre vigiladas por algún adulto. Jugábamos a la ronda, cantábamos aquellos coritos gospel, fingíamos que estábamos predicando a las muñecas de trapo que nosotras mismas hacíamos. Nunca tuve una muñeca de verdad comprada en tienda. Mi padre decía que era vanidad. Recuerdo que cuando tenía unos 7 años, recibí de una tía distante una muñequita de plástico pequeñita, de esas que venían dentro del huevo sorpresa. La escondí dentro de la funda de la almohada. Era mi tesoro secreto. Yo conversaba con ella bajito de noche, le ponía nombre, la llamaba Clarita. Un día, mi padre revolvió mi cuarto. Él hacía eso de vez en cuando. Decía que estaba alejando espíritus malignos y encontró la muñeca. La agarró frente a mí, salió al patio y la quemó en el tambo de basura. Mientras la muñequita se derretía, me hizo arrodillar en el piso de cemento caliente del patio y orar, pidiendo perdón por idolatría. Me quedé 3 horas de rodillas bajo ese sol. Yo tenía 7 años. Pero no era solo conmigo que mi padre era así. Con mi madre era peor, mucho peor. Ella no podía cortarse el cabello. Él decía que la Biblia lo prohibía. Ella no podía usar pantalón. No podía conversar con hombres ni en el mercado. Ella no tenía dinero propio. Cada centavo que necesitaba para comprar comida tenía que pedírselo a él y él revisaba todo. Servilleta por servilleta, frijol por frijol. Si ella gastaba demasiado, él le prohibía ir al culto de la noche. Y para ella aquello era el peor castigo, porque ella era tan devota como él, solo que de una manera pura, sincera, no de esa manera manipuladora de él. En la ciudad,
Mi padre era tratado como un rey, como un santo. La gente se quitaba el sombrero cuando él pasaba en la calle, besaban su mano, pedían la bendición. La iglesia siempre estaba llena, principalmente en las campañas de sanación que él hacía todos los miércoles por la noche. Vi gente llegando con bastón y saliendo corriendo. Vi mujer estéril que quedaba embarazada después que él oraba. Vi gente endemoniada revolcándose en el piso y después levantándose curada. Yo creía en todo aquello. Yo pensaba que mi padre era realmente elegido por Dios. Pero en casa había algo extraño. Mi padre tenía unos rituales que solo sucedían cuando éramos solo nosotros tres. Él preparaba un vino que él llamaba vino consagrado. Decía que era especial, ungido, que traía protección espiritual. Se lo daba a mi madre y a mí, siempre de noche, después del culto. Mi madre lo tomaba sin cuestionar, yo también. El sabor era amargo, medio dulzón, raro. Y después de tomarlo, me quedaba con un sueño pesado, un sueño que parecía que estaba cayendo en un hoyo sin fondo. Despertaba al otro día con la boca seca y un dolor de cabeza horrible, sin recordar bien nada. Yo pensaba que era normal. Pensaba que todo mundo que era consagrado a Dios tomaba aquel vino especial. Solo fui a entender qué era aquello mucho, mucho tiempo después. Y cuando entendí, mija, casi enloquezco. Cuando cumplí 12 años, mi padre anunció en la iglesia que yo estaba lista para servir al ministerio. Me hizo vestir una ropa blanca larga, me llevó al altar un jueves por la noche, e hizo una ceremonia que él llamó consagración de la Virgen al Señor. Todos los hermanos de la iglesia oraron por mí, impusieron las manos en mi cabeza, profetizaron que yo sería vaso de honra en las manos de Dios. Me sentí especial, me sentí elegida. Hoy sé que aquella ceremonia fue solo una forma de marcarme, de preparar a todo mundo para creer en lo que vendría después. Los años entre los 12 y los 18 fueron años de un aislamiento cada vez más sofocante. Después de aquella ceremonia de consagración, mi padre pasó a vigilarme aún más. Ya no podía ir a la escuela. Él decía que yo ya sabía leer y escribir, y que el resto era adoctrinamiento del mundo. Pasaba los días enteros dentro de casa o en el fondo de la iglesia limpiando, organizando, ayudando a mi madre a preparar la comida para los eventos. Cuando cumplí 15 años en 1969, las otras muchachas de mi edad ya estaban comenzando a tener novio, a salir a los bailes, a usar aquellas ropas más modernas que estaban llegando hasta Aguascalientes. Pero yo no podía ni mirar a un muchacho. Mi padre decía que yo estaba separada para el Señor, que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo y que ningún hombre podía tocarme hasta que Dios revelara quién sería mi esposo. El vino consagrado continuaba. Toda noche de culto, y a veces en noches sin culto también, mi padre preparaba aquel líquido extraño y me obligaba a tomarlo. Es la protección de Dios contra los espíritus malignos de la adolescencia, decía. Yo siempre despertaba al día siguiente sin recordar bien nada, solo con aquella sensación horrible de que algo estaba mal, de que algo había pasado mientras yo dormía, pero no podía saber qué era. Mi madre estaba cada vez más apagada. Casi ya no hablaba más. Tenía unos moretones en los brazos que ella escondía con las mangas largas. Cuando yo preguntaba, ella decía que se había golpeado sin querer. Hoy sé que no era sin querer. Hoy sé que mi padre también le pegaba, pero siempre en lugares que no se veían, siempre de una manera que ella pudiera esconder. En marzo de 1972, yo acababa de cumplir 18 años. Fue cuando todo se derrumbó. Todo comenzó una mañana de domingo. Me desperté con unas náuseas terribles. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Mi madre tocó la puerta preocupada. «Marta, ¿te estás sintiendo mal, hija?» «Creo que fue algo que comí ayer, mamá. Tengo el estómago revuelto». Pero no era solo ese día. Era todos los días, todas las mañanas, esas náuseas. Yo no entendía. Y había otra cosa también. Mi menstruación no venía. Ya hacía 2 meses que no venía. Me fui llenando de pánico. Una tarde,
Cuando mi padre había salido a visitar unos miembros de la iglesia que estaban enfermos, lloré en el regazo de mi madre. Mamá, creo que tengo algo muy malo. Estoy con náuseas todos los días y mi sangre no baja desde hace tiempo. Mi madre se puso blanca, blanca como la pared. Me agarró por los hombros y me miró hondo en los ojos. Marta, escucha lo que te voy a preguntar y responde con la verdad. ¿Te acostaste con algún muchacho? ¿Dejaste que algún hombre te tocara? Mamá, ¿cómo puede preguntarme algo así? Grité ofendida. Yo nunca ni he mirado bien a un hombre. Yo soy consagrada. Nunca, nunca hice nada de eso. Y era verdad. O al menos era lo que yo pensaba que era verdad. Yo era virgen. Yo tenía la seguridad de que era virgen. Nunca había tocado a ningún hombre. Nunca había sido tocada por ningún hombre. ¿Cómo es que podía estar embarazada? Pero los síntomas continuaron. Mi vientre comenzó a hincharse. Los senos comenzaron a doler. Estaba aterrada, mi gente. Pensaba que tenía una enfermedad grave, un tumor, algo terrible. Le rogué a mi madre que me llevara a un médico. No puedo, Marta. Tu padre no deja. Él dice que el médico es cosa del mundo, que tenemos que confiar solo en Dios. Fueron pasando las semanas. Mi vientre crecía. Y entonces, un día de mayo, nunca voy a olvidar ese día, mi padre entró a mi cuarto. Yo estaba acostada en la cama, llorando, con la mano en el vientre que ya estaba redondo, imposible de esconder. Él cerró la puerta tras de sí, se sentó en la orilla de mi cama y sonrió. Aquella sonrisa tranquila, aquella sonrisa que siempre me daba escalofríos. ¿Por qué estás llorando, hija mía? Papá, estoy enferma. Creo que tengo un tumor, algo horrible. Mi vientre está creciendo y no sé qué es, sollozaba. Él tomó mi mano. Su mano estaba helada. No estás enferma, Marta. Estás embarazada. El mundo se detuvo. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo así embarazada? Eso es imposible. Yo nunca estuve con nadie. Soy virgen, papá. Usted sabe que soy virgen. Él apretó mi mano más fuerte. Su sonrisa se hizo más grande. Sé que eres virgen, hija mía. Eres pura, eres santa. Y es exactamente por eso que fuiste elegida. ¿Elegida? ¿Elegida para qué? Estaba comenzando a entrar en desesperación. Él se levantó, fue hasta la ventana, se quedó mirando hacia afuera, hacia los árboles del patio, con las manos atrás, siempre con guantes. Él siempre usaba aquellos guantes negros, incluso en el calor. Decía que era para proteger las manos para poder bendecir a los fieles. Marta, ¿recuerdas las historias de la Biblia? ¿Recuerdas a María, la madre de Jesús? Recuerdo, respondí confundida, sin entender a dónde quería llegar. María era virgen, y el Espíritu Santo descendió sobre ella y concibió al Salvador. Ella fue elegida, Marta, entre todas las mujeres del mundo. Ella fue la elegida para cargar al Hijo de Dios. Él se volteó hacia mí. Sus ojos estaban brillando de una manera extraña. Y tú, hija mía, tú también fuiste elegida. Me quedé paralizada. No podía procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué está queriendo decir? Eres pura, eres consagrada. Y mientras dormías, protegida por el vino sagrado, cubierta por las oraciones de esta casa, el Espíritu Santo te tocó. Fuiste elegida para cargar a un profeta, Marta, un ungido, un hijo de la promesa. Comencé a temblar. Todo mi cuerpo temblaba. Pero papá, eso no tiene sentido. Yo no sentí nada, no vi nada. Claro que no viste, hija mía, dijo con aquella voz mansa, aquella voz de predicación. El Espíritu de Dios se mueve de formas misteriosas. Estabas en un sueño profundo, en un trance espiritual. Fue en aquel estado de gracia que el milagro sucedió. Él volvió a sentarse en mi cama, agarró mi rostro con las 2 manos enguantadas. No llores, deberías estar feliz. Fuiste elegida para una misión sagrada. Ese bebé que cargas va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Él va a continuar el ministerio de esta iglesia. Él va a ser una señal para el mundo
de que Dios todavía hace milagros. Yo quería creer, mi gente, quería tanto creer, porque si no creía en aquello, la única otra explicación era imposible, era impensable, era algo que mi mente se negaba a procesar. Entonces me agarré de aquella mentira, me agarré de aquella historia de milagro como quien se agarra de una tabla en medio del océano. Pero papá, ¿y la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Van a decir que yo pequé. Deja que yo me encargue de eso, dijo levantándose. Vas a recogerte. Vas a hacer un retiro espiritual de silencio y oración. Así es como las mujeres santas hacen cuando cargan una misión sagrada. Nadie necesita saber los detalles. Nadie va a cuestionar. Ellos confían en mí. Y fue así, mis queridos, como comenzó mi cautiverio. Fue así como mi padre me convirtió en prisionera dentro de mi propia casa, usando mi fe, usando mi inocencia, usando mi ignorancia contra mí. Me convenció de que estaba viviendo un milagro cuando en verdad estaba viviendo el peor tipo de violación que una hija puede sufrir. 3 días después de aquella conversación, mi padre me llevó al desván de la casa parroquial. No era nuestra casa donde yo vivía con mi madre. Era un cuartito que quedaba arriba de la propia iglesia. Un lugar que era usado para guardar las decoraciones de Navidad, las sillas viejas, los incensarios antiguos. Tenía una ventanita pequeña que daba a la calle, pero él clavó tablas de madera por fuera, dejando solo unas rendijas para que entrara un poquito de luz. «Vas a quedarte aquí en retiro espiritual, Marta», dijo, poniendo un colchón viejo en el piso de madera. Es como los profetas de la antigüedad hacían. Ellos se aislaban del mundo para escuchar la voz de Dios con claridad. Necesitas prepararte espiritualmente para la misión que Dios te dio. Trajo una Biblia vieja, una vela, una cubeta para hacer las necesidades y una jarra de agua. Te voy a traer comida 2 veces al día, temprano por la mañana y de noche. Vas a orar, vas a leer la palabra, vas a ayunar los miércoles y viernes y principalmente, Marta. Agarró mi mentón con fuerza, obligándome a mirarlo a los ojos. No vas a hacer ruido, ningún ruido. Si te oigo gritando, llamando, golpeando la puerta, voy a tener que aumentar la dosis del vino sagrado. No quieres estar durmiendo todo el día, ¿verdad? Entendí la amenaza. Moví la cabeza que no. Buena niña, sonrió. ¿Recuerdas? Estás haciendo esto por Dios. Cada día de soledad aquí es una ofrenda sagrada. Y bajó las escaleras. Escuché la llave girando en la cerradura. Escuché sus pasos alejándose y después silencio. Un silencio tan pesado que parecía que me iba a aplastar. En los primeros días todavía intentaba creer. Me quedaba arrodillada en aquel piso de madera áspero, con las manos entrelazadas, los ojos cerrados, rezando con tanta fuerza que me dolía la cabeza. Señor, si esto es realmente tu voluntad, dame fuerza, dame entendimiento, hazme aceptar esta misión. Leía la Biblia hasta que me ardían los ojos en la luz débil de la vela. Buscaba respuestas en aquellas páginas. Buscaba alguna señal de que lo que me estaba pasando era realmente un milagro. Pero las dudas susurraban en mi cabeza como serpientes venenosas. ¿Cómo puede ser obra de Dios si estás encerrada aquí como una prisionera? ¿Cómo puede ser bendición si estás sufriendo? Sacudía la cabeza tratando de espantar esos pensamientos. Mi padre decía que eran demonios intentando hacerme dudar. Entonces rezaba más, ayunaba más, me castigaba más. Del lado de afuera escuchaba la vida sucediendo. Escuchaba a los fieles llegando a los cultos. Escuchaba a mi padre predicando allá abajo, su voz tronando por todo el edificio. Y lo peor de todo, los escuchaba orando por mí. Señor, protege a la hermana Marta en su retiro espiritual. Derrama tu gloria sobre ella. Prepárala para el ministerio profético que el Señor reservó para ella. Había gente que venía hasta debajo de mi ventana clavada. Escuchaba voces de mujeres, de hombres, de niños, todos orando, todos cantando himnos. Ellos pensaban que yo estaba teniendo una experiencia mística. Pensaban que había sido elegida para algo grandioso. Y yo estaba ahí en la oscuridad con el vientre creciendo, con miedo, con hambre, sin entender nada. Mi padre subía 2 veces al día,
como prometió, temprano por la mañana, antes de que saliera el sol, y de noche después del último culto. Traía comida simple, un plato de arroz con frijoles, un pedazo de tortilla, a veces una fruta. Nunca era suficiente. Siempre tenía hambre. Y en cada visita, él predicaba. «¿Cómo está el bebé hoy, Marta? ¿Lo sientes moverse?», preguntaba, poniendo la mano enguantada en mi vientre, sin pedir permiso. Yo me encogía. Trataba de alejarme, pero no había a dónde ir. El cuarto era demasiado pequeño. «Ese bebé va a ser especial, Marta. Va a ser la prueba viva del poder de Dios. Cuando nazca, lo voy a presentar a toda la iglesia, a todo el pueblo de la ciudad. Van a venir periodistas, van a venir reporteros. El nombre de esta iglesia se va a esparcir por todo México. Y tú vas a ser recordada como la nueva María, la portadora del milagro». Hablaba eso con los ojos brillando. Yo veía que aquello no era sobre Dios, era sobre Él. Era sobre su gloria, su ministerio, su fama. Las semanas fueron pasando. Mayo se convirtió en junio. Junio se convirtió en julio. Mi vientre se hacía cada vez más grande. No tenía ropa que me quedara más. Mi padre trajo unos vestidos anchos, informes, que parecían sacos de tela. Me sentía un animal. Me sentía menos que humana. El calor del verano en Aguascalientes hacía que aquel desván se convirtiera en un horno. Sudaba tanto que mi ropa quedaba empapada. La cubeta con las heces y la orina olía tan fuerte que vomitaba. Y ya vomitaba por las náuseas del embarazo. Era un ciclo horrible. Le rogué a mi padre que me dejara bajar, aunque fuera solo para bañarme bien. «No puedo, Marta. Si alguien te ve embarazada antes del momento correcto, van a empezar a hacer preguntas, van a dudar, van a destruir el milagro con su incredulidad. ¿Aguantas un poco más, hija mía? Falta poco, decía eso cada semana, pero el tiempo no pasaba, los días eran eternos. Comencé a perder la noción del tiempo. No sabía si era lunes o sábado, no sabía si era de mañana o de tarde. Lo único que sabía era que la luz que entraba por las rendijas de la ventana clavada se estaba haciendo más débil. El invierno estaba llegando. Hubo una noche que desperté con el bebé moviéndose fuerte dentro de mí. Eran patadas fuertes en mi costilla. Puse la mano en el vientre y sentí aquella vida ahí dentro. Y por primera vez lloré no de miedo o tristeza. Lloré porque me di cuenta de que había una criatura inocente en medio de toda esa historia. Una criatura que no pidió nacer. Una criatura que iba a nacer dentro de una mentira. «Perdóname, bebé», susurré en la oscuridad. «Perdóname por no poder protegerte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para salir de aquí». Porque había pensado en salir, sí. En los primeros días, miré la puerta, miré la ventana, pensé en gritar, pensé en patear la puerta hasta romperla. Pero tenía miedo. Miedo de lo que mi padre haría si intentaba. Miedo de que él tuviera razón, de que si salía de allí estaría destruyendo un plan de Dios. Miedo de que allá afuera nadie me fuera a creer de todos modos, porque ¿quién iba a creer? Él era el pastor, él era el ungido, él era el hombre de Dios. Y yo era solo una muchacha confundida, embarazada, que nadie había visto en meses. Si aparecía en la calle gritando que mi propio padre me había hecho aquello, iban a decir que había enloquecido. Iban a decir que eran los demonios hablando por mi boca. Iban a amarrarme y traerme de vuelta con él. Entonces me quedaba callada, aceptaba la comida que traía, leía la Biblia, rezaba y esperaba. Esperaba que aquel embarazo terminara, esperaba que el bebé naciera, esperaba que cuando todo terminara, de alguna manera pudiera tener mi vida de vuelta. Pero en el fondo yo sabía que después de que aquel bebé naciera, nada iba a volver a la normalidad, nada iba a ser como antes. Porque ¿cómo vuelves a ser la misma persona después de algo así? ¿Cómo miras a tu propio padre de la misma manera?
¿Cómo entras a una iglesia y alabas al mismo Dios que supuestamente había permitido todo aquello? En agosto, comencé a tener un pensamiento terrible, un pensamiento que me asustaba. Comencé a pensar, ¿y si cuando ese bebé nazca tiene algo en él que pruebe que no fue ningún milagro, alguna señal, alguna marca? No sabía qué, pero sentía en el fondo de mi corazón que la verdad iba a aparecer de algún modo, que Dios, el Dios de verdad, no el Dios falso que mi padre predicaba, no iba a dejar que esa mentira continuara para siempre. Y tenía razón, mi gente. Tenía tanta razón. Solo no imaginaba que la prueba iba a ser tan clara, tan gritante, tan imposible de negar. Septiembre llegó trayendo aquel frío cortante de Aguascalientes que yo conocía tan bien, pero allí en el desván, el frío entraba por las rendijas de la ventana clavada y me congelaba los huesos. Mi padre no trajo cobijas suficientes. Él decía que el frío purificaba el espíritu. Temblaba toda la noche, abrazada a mi vientre enorme, tratando de mantener al bebé caliente. Mis labios se ponían morados, mis dedos de las manos y de los pies se quedaban dormidos. Soplaba en las manos, tratando de calentarlas, pero era inútil. Fue una tarde de septiembre. Recuerdo que era un jueves porque escuché la campana de la iglesia tocando para el ensayo del coro, que todo dentro de mí se rompió de una vez. Mi padre subió en el horario equivocado. No era hora de la comida. Estaba acostada de lado en el colchón, tratando de encontrar una posición que no doliera tanto en la espalda cuando escuché sus pasos en la escalera. Mi corazón ya se aceleró. Las visitas fuera de horario nunca eran buenas. Entró con una expresión en el rostro que nunca había visto antes, una mezcla de nerviosismo y excitación. Sus ojos tenían un brillo extraño, febril. «Marta, levántate», ordenó sin ni siquiera cerrar bien la puerta tras de sí. Yo estaba acostada en el colchón. Levantarme estaba cada vez más difícil con aquel vientre. Me apoyé en la pared, gimiendo con el esfuerzo, y conseguí ponerme de pie con dificultad. Mis piernas temblaban. Parte por el frío, parte por el miedo de lo que vendría. Quítate esa ropa. El mundo se detuvo. Mi sangre se congeló en las venas. ¿Qué?, susurré. ¿Por qué? Dije que te quites la ropa, gritó. Y aquel grito me hizo dar un brinco de susto. El bebé dentro de mí se movió violentamente, asustado también con el sonido. Necesito examinar. Necesito ver si todo está bien con el bebé. Necesito ver si está en la posición correcta para nacer. Necesito ver si estás dilatando. Pero papá, usted no es médico. No quiero. Por favor, no me haga hacer eso. Mi voz estaba saliendo delgada, quebrada, de tanto miedo. Él dio 2 pasos rápidos en mi dirección y me agarró por el brazo. Los guantes, aquellos guantes negros que nunca se quitaba, apretaban fuerte, los dedos clavándose en mi carne a través de la tela. Iba a dejar marca. Yo lo sabía. Otra marca para juntar con todas las otras que ya tenía. ¿Crees que tienes opción? ¿Crees que puedes desobedecerme?, gruñó con el rostro a centímetros del mío. Podía sentir su aliento, podía ver las venas saltando en su frente. Yo soy el único que te está cuidando. Yo soy el único que sabe de este secreto. Si no haces lo que te estoy mandando, puedo muy bien dejar que tú y ese bebé mueran aquí. ¿Quién va a saber? ¿Quién va a cuestionar? Yo soy el pastor. Yo soy el hombre de Dios en esta ciudad. Me empujó contra la pared. Todo mi cuerpo golpeó contra la madera áspera y solté un gemido de dolor. Sentí una astilla entrando en mi espalda a través del vestido delgado. El bebé dentro de mí dio una patada fuerte, desesperada, como si estuviera tratando de protegerse, tratando de protegerme. Y fue en aquel momento, con mi padre sosteniéndome contra la pared, con aquellos dedos enguantados apretando mi brazo, con aquella mirada que ya no era de padre, que nunca había sido de padre, que algo dentro de mí despertó, algo que estaba dormido, anestesiado por la religión, por la manipulación, por el miedo, por la culpa que él había plantado en mí desde niña. Miré sus ojos y por primera vez en la vida vi quién él realmente era.
No era un hombre de Dios, no era un pastor, no era un profeta, no era mi protector, era un monstruo, un depredador, un monstruo que había usado la Biblia como arma, que había usado mi fe como prisión, que había usado el nombre de Dios para cometer las peores atrocidades, que me había violado mientras yo dormía drogada y después me había convencido de que era obra divina. «Suéltame», dije con una voz que no sabía que tenía dentro de mí. Era una voz baja, ronca, pero firme. «¿Qué?», parpadeó. Parecía genuinamente sorprendido de que hubiera hablado, de que me hubiera atrevido a hablar. «Dije que me sueltes», grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta, que mi voz se rompió. Grité con toda la rabia, toda la desesperación, todo el odio que había acumulado durante aquellos meses de cautiverio. Grité por la niña de 7 años que tuvo la muñeca quemada. Grité por mi madre que vivía con miedo. Grité por mí, por todo lo que él me había robado. Él me soltó, dio un paso hacia atrás, sorprendido. Por un segundo, apenas un segundo, vi miedo en sus ojos. Miedo de que finalmente hubiera despertado. Miedo de que hubiera perdido el control. Y entonces hizo la peor cosa que podría haber hecho. Se rió, aquella risa fría, cruel, que me hizo darme cuenta de que su miedo había durado apenas un segundo mismo. «Mira nada más». La santita decidió tener voz. Se burló, cruzando los brazos. «Grita lo que quieras, Marta». «¿Estás oyendo?», apuntó al piso de donde venía el sonido amortiguado del culto. «Hay culto allá abajo. Están cantando bien fuerte. Dios es tremendo, Dios es tremendo. Él obra maravillas». Imitó el cántico con sarcasmo. «Nadie te va a oír. Y aunque te oyeran, ¿sabes qué van a pensar? Que son los demonios siendo expulsados de ti durante el retiro espiritual. Van a orar más fuerte todavía, van a aplaudir, van a gritar. ¡Aleluya! Está saliendo. El demonio está saliendo». Y tenía razón. Allá abajo escuchaba los himnos, los aplausos, los aleluyas. Mi voz sería solo un ruido espiritual más para ellos, una manifestación más de la guerra espiritual. Pero no me importó. Grité de todos modos. «¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Él me tiene presa aquí. Él me hizo esto. No fue ningún milagro. Fue Él. Siempre fue Él». Mi padre me dio una cachetada en la cara tan fuerte que vi estrellas. El mundo giró. Mis oídos zumbaron. Sentí el sabor de sangre en la boca. Me mordí la lengua con el impacto. Caí de rodillas en el piso. Mis manos automáticamente fueron al vientre, protegiendo al bebé. Él se agachó, agarró mi cabello, que ya estaba largo, despeinado, sucio de meses sin lavar bien, y jaló mi cabeza hacia atrás con violencia, obligándome a mirarlo. Lágrimas corrían por mi rostro. Una de ellas cayó en su ojo, pero él ni parpadeó. «Acabas de cometer un error muy grave, Marta», siseó con aquella voz baja y peligrosa. «Muy grave de verdad. Intenté ser paciente, intenté ser bondadoso, pero tú no aprendes. Entonces ahora vas a aprender por las malas». Me soltó con un empujón. Mi cabeza golpeó en el piso de madera. Él se levantó, se arregló el traje, se pasó la mano por el cabello como si nada hubiera pasado. «Quédate ahí pensando en lo que hiciste», dijo ya en la puerta. «Piensa bien en lo que les pasa a las hijas rebeldes que deshonran al padre». Salió, la puerta se cerró, la llave giró y después silencio de nuevo. Solo mis sollozos y el sonido amortiguado de los cánticos allá abajo. Me quedé ahí en el piso, temblando, con la mano en el rostro que ardía de la cachetada. Sentí mi labio hinchándose, sentí el sabor de sangre y lloré. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que todo mi cuerpo estaba adolorido de tanto sollozar. Lloré hasta que el bebé dentro de mí paró de patear, como si él también se hubiera rendido. Aquella noche no trajo comida, ni al día siguiente por la mañana, ni al mediodía, ni en la cena. Me quedé 24 horas sin comer nada, solo con el agua que había sobrado en la jarra. Mi vientre rugía tan fuerte que parecía trueno. El bebé se movía inquieto, desesperado, sintiendo mi hambre, sintiendo mi debilidad.
Le pedía disculpas todo el tiempo. Perdóname, perdóname. Prometo que te voy a alimentar en cuanto él deje. Perdóname. Cuando finalmente volvió en la noche siguiente, o sería 2 noches después, ya había perdido la noción. Trajo comida, un plato de caldo ralo con algunos pedazos de papa flotando, pero también trajo el vino consagrado, aquel líquido maldito. «Bebe», ordenó, extendiendo el vaso. Miré la comida, miré el vino, lo miré a él. «No», dije. Mi voz salió débil, pero firme. Por primera vez en la vida, le dije, «No». Se agachó hasta quedar a mi altura, con aquella sonrisa fría, aquella sonrisa de quien sabe que va a ganar. «¿Vas a beber? ¿Por las buenas o por las malas? Porque si no bebes», apuntó a la comida, «esto se va, y cierro esta puerta y no vuelvo más. Y cuando te encuentren de aquí unos días, tú y ese bebé van a estar muertos de hambre y sed. Van a estar tan deshidratados que su piel va a estar pegada a los huesos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres matar al bebé milagroso?» Sabía que era capaz. Sabía que no estaba blofeando. Miré el vaso, miré la comida. Mi mano tembló cuando agarré el vino. Lo llevé hasta los labios. El olor me dio náuseas, pero bebí. Bebí aquel líquido amargo y asqueroso que me robaba la conciencia, que me transformaba en títere, que me hacía despertar sin memoria y con aquella sensación horrible de que algo había pasado. Y mientras la oscuridad me tragaba, mientras el mundo se ponía borroso y distante, sentí un odio tan profundo, tan visceral, que parecía que me iba a partir a la mitad. Odio que quemaba más que fiebre, más que fuego. «Voy a sobrevivir a esto», fue mi último pensamiento antes de apagar. «Voy a sobrevivir y tú vas a pagar». Desperté no sé cuántas horas después. El sol ya se estaba poniendo. Lo veía por los rayos anaranjados que entraban por las rendijas. Estaba de nuevo en el colchón, cubierta con aquella sábana delgada. Mi boca estaba seca como lija, mi cabeza palpitaba, y había un dolor nuevo, un dolor bajo, profundo en la región de la cadera, que venía y se iba en ondas regulares. Al principio, pensé que era solo uno más de los malestares del embarazo. Dios sabe que tenía dolores todo el tiempo, en la espalda, en las piernas, en el pecho. Pero este era diferente. Este venía en ondas. Apretaba, apretaba, apretaba y soltaba. Y después de algunos minutos volvía. Los dolores fueron poniéndose más fuertes, más frecuentes. Los cronometré por las campanas de la iglesia. Al principio venía un dolor cada media hora, después cada 20 minutos, después cada 10. Y entonces entendí con un terror que me heló hasta los huesos. El bebé estaba viniendo. Las contracciones habían comenzado. El parto había comenzado. Entré en pánico total. Golpeé la puerta con los puños hasta que quedaron rojos y adoloridos. «¡Está comenzando! ¡El bebé está viniendo!», gritaba. «Papá, mamá, alguien, por favor, alguien me ayuda». Golpeé, grité, lloré, rogué, recé, pero nadie vino. Las horas pasaron. El dolor se hacía cada vez peor, cada vez más intenso. Era como si alguien me estuviera partiendo a la mitad de adentro hacia afuera. Caminaba de un lado para otro de aquel cuarto minúsculo, 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, apoyándome en la pared, gimiendo, llorando. Allá afuera comenzó a llover, una lluvia fuerte, ruidosa, con truenos que hacían temblar todo el edificio. Los rayos iluminaban el cuarto por un segundo a través de las rendijas, transformando todo en sombras danzantes y aterradoras. Fue en medio de aquella tormenta, en medio de aquel dolor que parecía que me iba a rasgar a la mitad, que tuve un momento de claridad absoluta, una claridad que cortó a través del dolor, a través del miedo, a través de todo. Estaba sola, completamente sola. Si aquel bebé nacía allí, en aquel desván conmigo, sin ninguna ayuda, sin nadie que supiera hacer un parto, los dos podíamos morir. El bebé podía quedarse atorado, el cordón podía enrollarse, yo podía desangrarme hasta morir. Mi padre me había puesto en una situación literal de vida o muerte.
Y entonces, como un rayo que cae e ilumina todo por un segundo, entendí toda la verdad. A él no le importaba si yo moría. En realidad, tal vez hasta fuera mejor para él si yo moría en el parto. Sin madre para contar la historia, el bebé sería solo de él. Podría crear cualquier narrativa que quisiera. Podría decir que yo había muerto de parto después de cargar un bebé milagroso, que yo había dado mi vida por la causa de Dios. Sería la historia perfecta. La mártir virgen que murió dando a luz al hijo profético. Los libros que escribirían. Los fieles que vendrían de todo México. La fama, la gloria. Y el bebé. Él criaría a ese bebé en la mentira. Lo criaría para ser extensión de su ministerio, para ser marioneta, para perpetuar el ciclo de abuso. No, dije en voz alta entre una contracción y otra. La palabra hizo eco en aquel cuarto pequeño. No, no voy a morir aquí. No voy a dejarte ganar. No voy a dejar que le hagas esto a mi hijo. Pero no sabía cómo salir de aquello. La puerta estaba cerrada con llave. Había intentado 1000 veces. La ventana estaba clavada por fuera. No tenía fuerza para arrancar aquellas tablas. Las contracciones estaban cada vez más juntas. Podía sentir al bebé bajando, presionando, forzando el camino. Sabía, por algún instinto primitivo que todas las mujeres tienen, que ya no había vuelta atrás. Aquella criatura iba a nacer allí conmigo, quisiera o no, con ayuda o sin ayuda. Entonces hice lo único que podía hacer, lo único que me quedaba. Me arrodillé en aquel piso sucio de madera, en medio de aquella tormenta, en medio de aquel dolor. Puse las 2 manos en el vientre, sintiendo al bebé moviéndose ahí dentro, luchando para nacer, y conversé con él. Conversé con aquella criatura que todavía no había venido al mundo, pero que ya estaba sufriendo las consecuencias de los pecados del Padre. Escucha, hijo mío, o hija mía, quién sabe lo que seas, susurré entre sollozos, entre contracciones. No sé si puedes oírme ahí adentro, pero necesito que me ayudes. Necesito que seas fuerte, más fuerte de lo que yo fui, porque vamos a sobrevivir a esto, los dos. Juro por todo lo sagrado, por el Dios verdadero, no por el Dios falso que tu abuelo predica, que vamos a sobrevivir. Una contracción fuerte me dobló, me hizo gritar, pero seguí sosteniendo mi vientre como si pudiera abrazar a aquel bebé a través de la piel. Y cuando salgamos de aquí, cuando voy a contar la verdad, toda la verdad. No importa si nadie me cree, no importa si me llaman loca, pecadora, mentirosa, voy a contar. Y tú, tragué el sollozo. Tú vas a hacer la prueba. No sé cómo todavía, no sé de qué manera. Pero Dios, el Dios de verdad que ve todo, que sabe todo, no va a dejar que esta mentira continúe para siempre. Él va a dar un modo de revelar la verdad. Y tú, mi bebé, tú vas a ser el instrumento de esa revelación. Otra contracción más fuerte. Grité, me acosté de espaldas en el colchón. La tormenta allá afuera se hacía cada vez más violenta, como si el cielo estuviera llorando junto conmigo, como si la propia naturaleza estuviera revuelta con lo que estaba pasando. Y yo, allí dentro de aquel desván, en medio de la tormenta, en medio del dolor más intenso que sentí en la vida, luchaba para traer una vida al mundo en medio de aquel infierno. Fue cuando escuché pasos en la escalera, pasos rápidos. Más de una persona, la llave en la cerradura, el ruido de metal raspando, la puerta abriéndose de una vez. Volteé la cabeza. Mi cuello estaba mojado de sudor, a pesar del frío, y vi a mi padre entrando, pero no estaba solo. Detrás de él venía una mujer anciana, pequeña, encorvada, con un chal negro cubriendo los cabellos blancos. Cargaba una bolsa de tela vieja. Doña Cefa, la partera más antigua de Aguascalientes, la mujer que había hecho el parto de la mitad de la ciudad, la mujer que había traído al mundo 3 generaciones de familias, la mujer que, según mi madre me había contado una vez, había hecho el parto de mi propio padre 41 años atrás. Y cuando vi su rostro, los ojos abiertos de horror, la boca abierta de shock, al ver el estado en que yo estaba,
al ver aquel desván inmundo, al ver a una muchacha de 18 años en trabajo de parto sola en medio de la suciedad, sentí por primera vez en meses una chispa minúscula de esperanza, una centella pequeña, pero que quemaba. Tal vez, solo tal vez, no estuviera completamente sola después de todo. Tal vez todavía hubiera alguien en ese mundo que tuviera un poco de decencia, un poco de humanidad, alguien que viera la verdad incluso cuando estaba enterrada debajo de mentiras sagradas. «Dios mío del cielo», doña Cefa susurró, soltando la bolsa y corriendo hasta mí. «Dios mío del cielo, ¿qué le hicieron, niña?» Y yo lloré. Lloré porque finalmente alguien había preguntado. Doña Cefa se arrodilló a mi lado. Sus manos viejas, llenas de arrugas y manchas de edad, pero manos firmes que habían traído cientos de bebés al mundo, tocaron mi frente. «Estás ardiendo de fiebre, niña», dijo, volteándose para mirar a mi padre que estaba parado en la puerta. «¿Cuánto tiempo lleva en trabajo de parto?» «Algunas horas», respondió frío, como si estuviera hablando del clima. «Algunas horas». Doña Cefa se levantó con una agilidad que no esperaba de alguien de su edad. «¿Y usted la dejó aquí sola, en este frío, en esta suciedad? Pastor Ezequiel, por el amor de Dios, ¿qué lugar es este? Esto no es lugar para una niña dar a luz». «Cefa, ya te expliqué», mi padre dijo con aquella voz mansa de predicación. «Es un retiro espiritual. La niña necesitaba estar aislada para...» «¿Aislada?» Doña Cefa apuntó a la cubeta en el rincón, al colchón sucio, a la vela que era la única luz. «Esto no es aislamiento espiritual. Esto es... Parecía estar buscando la palabra correcta, pero no podía encontrarla. «Cefa», mi padre dijo, y esta vez su voz tenía una amenaza clara. «Viniste aquí a hacer un parto. Entonces, haz el parto. El resto no es de tu incumbencia». Doña Cefa se quedó mirándolo por un largo momento. Vi algo pasar por sus ojos. Miedo, sí, pero también determinación. Se volteó hacia mí. «Está bien, hija mía. Está bien. Ahora la Cefa está aquí. Voy a cuidarte a ti y a ese bebé. Confía en mí». Abrió la bolsa de tela y comenzó a sacar cosas. Trapos limpios, unas tijeras, un cordón. Trabajó rápido, extendiendo un trapo en el colchón, preparando todo mientras mi padre se quedaba allí en la puerta, observando. «¿Cuánto tiempo entre las contracciones?», me preguntó. Yo no sé», gemí cuando otra ola de dolor llegó. «Están viniendo muy cerca». «Déjame ver», dijo, y con delicadeza examinó. Sus ojos se abrieron. «Pastor, esta niña está con dilatación completa. El bebé está viniendo ahora. Ahora, necesito agua caliente, necesito más luz, necesito...» «No hay», mi padre cortó. «Trabaja con lo que tienes ahí». Doña Cefa apretó los labios, respiró hondo y comenzó a orientarme. «Escucha, Marta. Escucha la voz de la Cefa. Cuando venga el próximo dolor, vas a hacer fuerza, vas a empujar. ¿Entendiste? Vas a empujar a ese bebé para afuera. Tú puedes. Sé que puedes». Y así fue. No sé cuánto tiempo duró. Podían haber sido minutos u horas. El dolor era tan intenso que perdía la noción de todo. Solo escuchaba la voz de doña Cefa guiándome, animándome. «Una vez más, hija mía. Eso mismo. Ya casi. Ya estoy viendo la cabecita». Allá afuera, la tormenta continuaba. Los truenos sacudían el edificio, y allá abajo podía escuchar vagamente el sonido del culto, terminando, la gente saliendo, conversando en la puerta de la iglesia, como siempre hacían, sin saber lo que estaba pasando allí arriba. «Una fuerza más, vamos», doña Cefa gritó. Empujé con todo lo que tenía, sentí algo romperse, algo ceder, y entonces un llanto agudo, fuerte, enojado de bebé. «Nació», doña Cefa exclamó. Me derrumbé en el colchón, exhausta, sudada, temblando. Intenté levantar la cabeza para ver a mi bebé, pero no tenía fuerzas. «¿Es niño o niña?», conseguí susurrar. Pero doña Cefa no respondió. Estaba sosteniendo al bebé, mirándolo con una expresión que no podía descifrar en la oscuridad. Horror, shock,
reconocimiento. Cefa, mi padre dio un paso para adelante. «Dame al bebé». «No», dijo, y su voz tembló. «¿Qué?». Mi padre pareció genuinamente sorprendido. «Te mandé que me des al bebé. Necesito ver si está bien». Doña Cefa levantó la cabeza despacio y miró a mi padre de una manera que hizo que hasta él diera un paso hacia atrás. «Yo hice su parto», dijo con voz baja pero firme. «Hace 41 años, Pastor Ezequiel. Estuve ahí cuando usted nació. Vi la condición que tiene. Aquella condición rara que pasa de padre a hijo». El silencio que cayó en aquel cuarto era más pesado que plomo. «¿De qué estás hablando, Cefa?», mi padre dijo, pero su voz perdió la firmeza. «Estoy hablando de esto». Doña Cefa volteó al bebé, mi hijo, y mostró sus manitas. Y vi. Incluso en la luz débil de la vela, vi 6 dedos. El bebé tenía 6 dedos en cada manita. ¿Y los pies?, Doña Cefa dijo, mostrando 6 dedos en cada pie también. Polidactilia bilateral. La misma condición que usted tiene y esconde debajo de esos guantes negros que usa todo el tiempo. La misma condición que su padre tenía, la misma condición que pasa por la línea genética de la familia evangelista. Mi padre se puso blanco como la pared. Eso no prueba nada. Puede ser coincidencia». «¿Coincidencia?», Doña Cefa gritó. Estaba temblando de rabia. En toda la ciudad de Aguascalientes, en 40 años haciendo partos, vi esta condición una vez. Una en su parto, y ahora aparece de nuevo en el bebé de su hija virgen que encerró en este hoyo por meses, diciendo que fue obra del Espíritu Santo. Dio un paso en su dirección, sosteniendo al bebé contra el pecho. ¿Cree que soy tonta? ¿Cree que no sé lo que hizo? Este bebé es suyo. Violó a su propia hija. Usó la religión para cometer la mayor abominación que existe, y después tuvo el descaro de llamar a esto milagro. «Cefa, no entiendes», mi padre intentó, pero ella lo interrumpió. «Entiendo perfectamente». Cortó el cordón umbilical con fuerza, lo amarró con el cordón. Y todo mundo va a entender también, porque voy a bajar estas escaleras y voy a mostrar este bebé a cada persona que está allá abajo. Voy a mostrar estos 6 deditos. Y van a recordar que solo existe una familia en esta ciudad con esta marca. La familia evangelista. Su familia. Mi padre se movió rápido, más rápido de lo que imaginaba que podía moverse. Avanzó sobre Doña Cefa, tratando de arrancarle al bebé. «Dame a ese niño», rugió. «Voy a bautizarlo en el río. Voy a bautizarlo ahora». Pero Doña Cefa, aquella viejita pequeña y encorvada, se reveló una leona. Abrazó a mi bebé contra el pecho y giró el cuerpo, protegiéndolo. «No va a ponerle un dedo a esta criatura», gritó y corrió. Corrió hacia la puerta. Mi padre trató de agarrarla, pero resbaló en la sangre que había en el piso. Doña Cefa pasó por él, bajó las escaleras corriendo, gritando: «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a todo mundo!». Mi padre corrió tras ella. Escuché los pasos de los dos bajando. Escuché la puerta allá abajo abriéndose con estruendo. Escuché la lluvia entrando. Escuché voces de personas asustadas. Y entonces escuché la voz de Doña Cefa gritando en la lluvia: «Miren, miren las manos del bebé. Miren y recuerden quién más tiene esta marca en esta ciudad». Usé mis últimas fuerzas para arrastrarme hasta la puerta del desván. Bajé los primeros escalones de panza, apoyándome en las paredes. Conseguí llegar hasta la ventana del pasillo, desde donde se veía el frente de la iglesia. Había por lo menos 50 personas ahí, miembros de la iglesia que todavía estaban saliendo del culto, personas que vivían cerca. Doña Cefa estaba en medio de la lluvia, sosteniendo a mi bebé envuelto en los trapos, levantando sus manitas para que todos vieran. «¡6 dedos!», gritaba. 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. La marca de los evangelistas, la marca que el pastor Ezequiel esconde debajo de los guantes. La multitud comenzó a murmurar. Vi a las personas mirándose, vi la comprensión surgiendo en sus rostros. Mi padre salió corriendo para tratar de agarrar a Doña Cefa, pero ya era tarde.
La verdad ya había sido dicha. La semilla ya había sido plantada. ¡Mentira!, gritó. Es mentira del demonio. Esta mujer está poseída. ¡Entonces muestra tus manos!, alguien en la multitud gritó. No vi quién fue. Quítate los guantes y muestra las manos. No necesito probar nada a ustedes, mi padre berreó. ¡Muestra las manos!, otro gritó. ¡Muestra, muestra, muestra! La multitud comenzó a corear. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar hasta el día de mi muerte. Un hombre, el hermano Valdesi, que era diácono de la iglesia, avanzó y arrancó los guantes de las manos de mi padre a la fuerza. Y allí estaban. 6 dedos en cada mano, la prueba viva, la firma de ADN que Dios había puesto ahí. El silencio que cayó fue ensordecedor. Incluso la lluvia parecía haberse quedado más silenciosa. Y entonces el grito: le hizo esto a su propia hija. Monstruo, abominación. La multitud que antes adoraba a aquel hombre, que besaba sus manos, que se arrodillaba a sus pies, ahora avanzaba con rabia. Las piedras comenzaron a volar. Alguien encendió una antorcha, a pesar de la lluvia. Vamos a quemarlo. Justicia, demonio de hombre. Mi padre trató de correr, pero lo rodearon. Fue la sirena de la policía lo que lo salvó. 2 policías que trabajaban cerca escucharon el tumulto y vinieron corriendo. Tuvieron que proteger a mi padre de la propia multitud que antes lo adoraba. Vi cuando lo metieron dentro de la patrulla. Vi su rostro por primera vez sin aquella máscara de santidad. Solo miedo puro, crudo, miedo de ser descubierto, miedo de pagar por lo que había hecho. Los policías subieron las escaleras, me encontraron desmoronada en el pasillo, sangrando, exhausta. Una mujer de la multitud, la hermana Socorro, corrió para ayudarme. Dios mío, niña, ¿qué te hizo? Doña Cefa subió también, todavía sosteniendo a mi bebé. Se arrodilló a mi lado. Tu hijo está bien, Marta, dijo, poniéndolo en mis brazos por primera vez. Es un niño fuerte. Y esos deditos que tu padre quería esconder. Ellos los salvaron a los 2. Ellos fueron la prueba que Dios dejó, la marca que no se puede mentir. Miré aquellas manitas perfectas, perfectamente imperfectas, con 6 dedos en cada una, y comencé a llorar. Pero esta vez no era llanto de dolor, era llanto de liberación. Fue lo que dijiste, le susurré. Eres la prueba que derribó al monstruo. Me llevaron al hospital aquella noche, me limpiaron, me cuidaron, me alimentaron, y por primera vez en 9 meses dormí un sueño sin drogas, sin pesadillas. Dormí sabiendo que estaba libre, que mi hijo estaba seguro, que la verdad había vencido. 3 días después hicieron la prueba de ADN. Solo una formalidad, todo mundo ya sabía. Las manitas de mi niño habían contado toda la historia. Mi padre nunca salió de la prisión. Murió allá adentro, 7 años después, solo, odiado, olvidado. Su nombre fue borrado de todas las placas de la iglesia pentecostal. Arca de la Salvación cerró las puertas. Nadie quería ya nada asociado a aquel lugar. Y yo crié a mi hijo con mucho amor, con mucha terapia, con mucho apoyo. Operamos sus manitas cuando tenía 3 años, no porque tuviera algo malo con ellas, sino porque no quería que sufriera bullying. Él creció sabiendo la verdad. Nunca le mentí. Y hoy es un hombre bueno, mi gente, un hombre de bien. La prueba viva de que el mal no es hereditario, solo la genética lo es. Hoy, a mis 71 años, me despierto todos los días a las 5 de la mañana, no porque alguien me obligue, sino porque yo elijo. Me levanto para hacer mis gorditas, para sentir el olor del maíz en el comal, para ver el sol naciendo por la ventana de mi cocina aquí en Aguascalientes, la misma ciudad donde todo pasó, pero que hoy es diferente para mis ojos. Mucha gente me pregunta: Marta, ¿por qué no saliste de aquí? ¿Por qué no fuiste a otra ciudad a recomenzar donde nadie te conociera? Y siempre respondo lo mismo: porque yo no hice nada malo. No tenía que esconderme. Quien tenía que sentir vergüenza ya murió,
y fue enterrado. Esta ciudad es mía también. Estas calles son mías y reconquisté cada centímetro de ellas. Mi hijo, que hoy tiene 53 años, vive aquí cerca, a 2 calles de mi casa. Se casó con una mujer maravillosa, Cristina, y me dio 3 nietos lindos que son la luz de mi vida. Miguel, de 18 años, acaba de entrar a la Universidad de Ingeniería. Laura, de 15, quiere ser veterinaria. Y el más chiquito, Pedrito, de 10 años, dice que va a ser panadero como la abuela. Mi hijo trabaja como contador en una empresa de construcción. Es un hombre trabajador, honesto, presente en la vida de sus hijos de una manera que su padre nunca fue capaz de ser. Va a terapia hasta hoy. Vamos juntos a veces a las sesiones familiares. Aprendimos que el trauma es como una herida profunda, cicatriza, pero necesita cuidado constante. Todos los sábados, después de que vuelvo del tianguis donde vendo mis gorditas, la casa se llena. Mi hijo trae a toda la familia para la comida. Comemos aquella comida mexicana buena, mole, frijoles, arroz, tortillas hechas a mano. Los nietos corren por el patio. Cristina me ayuda a lavar los platos mientras conversamos sobre todo y sobre nada. Son estos momentos simples los que me hacen agradecer por haber sobrevivido, por estar aquí, por poder vivir esto. También formo parte de un grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia aquí en la ciudad misma. Una vez por semana nos reunimos en el salón de la Iglesia Católica. Sí, cambié de religión, no pude más entrar a una iglesia evangélica. Y conversamos, lloramos, nos apoyamos. Hay mujeres de todo tipo ahí. Mujeres que fueron golpeadas por los maridos, mujeres que fueron abusadas en la infancia, mujeres que fueron manipuladas por líderes religiosos como yo fui. No cuento mi historia toda vez, sería muy pesado. Pero cuando llega una mujer nueva, perdida, pensando que nadie le va a creer, que ella es culpable por lo que pasó, ahí cuento. Muestro que es posible salir, es posible sobrevivir, es posible reconstruir. Tengo una vida simple. Mi pensión es pequeña. El dinero de las gorditas ayuda. No tengo lujos, pero tengo paz. Tengo la conciencia tranquila. Tengo el amor de mis nietos. Tengo la amistad de las mujeres del grupo. Tengo esta cocina calentita donde hago mis gorditas cada madrugada, escuchando la radio tocar aquellas músicas antiguas que me recuerdan que sobreviví. A veces todavía sueño con aquel desván, despierto sudada, con el corazón disparado, pero entonces me levanto, prendo la luz, miro alrededor y recuerdo, ya no estoy ahí. Salí, vencí y ninguna pesadilla puede quitarme eso. El edificio donde quedaba la iglesia fue demolido hace 15 años. En su lugar construyeron un mercadito. Cada vez que paso enfrente, respiro hondo y agradezco. Agradezco porque aquel lugar de horror ya no existe más. Agradezco porque la verdad prevaleció. Agradezco porque aquellas 50 personas que estaban en la lluvia aquella noche de septiembre de 1972 eligieron creer a una partera valiente, en vez de continuar creyendo en una mentira cómoda. Doña Cefa murió hace 20 años, pero antes de morir me dijo algo que nunca olvidé. Marta, aquel bebé nació con 6 dedos, no fue por casualidad. Dios dejó la marca de la verdad en su cuerpo. Porque la mentira puede ser bonita, pero la verdad deja cicatriz que no se puede esconder. Y tenía razón. La verdad deja marca. Y yo prefiero vivir con las marcas de la verdad que con la comodidad de la mentira. Mis queridos, si me están escuchando ahora y reconocen algo de mi historia en su vida, necesito decirles algo muy importante. No estás loca, no estás exagerando y no eres culpable. La manipulación religiosa es una de las peores formas de abuso porque usa aquello que es más sagrado para ti, tu fe, tu creencia, tu miedo de desagradar a Dios como una prisión. El manipulador se pone en el lugar de Dios. Dice que cuestionarlo a Él es cuestionar al propio Dios. Usa versículos de la Biblia como látigo. Transforma obediencia en idolatría. Si en tu iglesia el líder controla con quién hablas, qué te pones, a dónde vas,
Eso no es protección espiritual, es control. Si Él dice que solo a través de Él tienes acceso a Dios, eso no es unción, es manipulación. Si tienes miedo de cuestionar, miedo de salir, miedo de que algo terrible va a pasar si desobedeces, mija, eso no es fe, es terror espiritual. El Dios verdadero no necesita intermediarios que te aíslan, que te humillan, que te hacen sentir pequeña. El Dios verdadero no opera a través del miedo, opera a través del amor. Y el amor verdadero nunca, nunca te aprisiona. Aprendí que denunciar no es falta de fe. Denunciar es valentía. Aprendí que salir no es abandonar a Dios. Salir es encontrar al Dios verdadero que estaba esperándote del otro lado de aquella prisión religiosa. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea al principio, siempre libera más que la mentira cómoda. Hoy sé que mi cuerpo nunca fue templo de nadie más que de mí misma. Hoy sé que ningún hombre, por más ungido que se diga, tiene derecho sobre mí. Hoy sé que Dios dejó la prueba en el cuerpo de mi hijo justamente porque la verdad siempre viene a la luz. Siempre encuentra un modo de gritar, incluso cuando la boca está callada. Si estás en una situación así, busca ayuda. Habla con alguien de fuera de aquella comunidad. Busca organizaciones de protección en tu país, en tu ciudad. Graba conversaciones si puedes. Documenta todo. Y principalmente, cree en ti misma. Tu instinto que está gritando que algo está mal, está correcto. Y para ustedes que me vieron hasta aquí, que escucharon toda esta historia, les hago un pedido del fondo del corazón. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita, por favor, porque cada persona que escucha esta historia es una persona más que va a reconocer las señales de abuso espiritual cuando las vea. Cada uno de ustedes puede ser la doña Cefa en la vida de alguien, aquella persona valiente que elige la verdad incluso cuando es peligroso. Y déjenme una palabra aquí en los comentarios. Dejen escrito así: verdad, solo esa palabra para que yo sepa que entendieron, que van a estar atentos, que no van a dejar que ningún falso profeta destruya más ninguna vida. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada segundo cuenta cuando se trata de proteger a los vulnerables de las garras de quien usa el nombre de Dios en vano. La verdad siempre libera. Siempre. Yo soy la prueba viva de eso.